Buenos días, quiero saludarte a ti, querido hermano, que ya estás conectado aquí en la piscina de Siloé. Quiero empezar saludando a Eli Guaita, también a Rodrigo Pachacama, Ismael Tapia, Saúl Hernández. Bendito sea el Señor. Quiero iniciar acogiéndome a la intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Te invito a que conmigo cierres los ojitos y saludes a la Señora, a la Reina, a la Bella Dama, diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Buenos días a ti que te estás conectando ahora con RCC en tu espacio, la piscina de Siloé. Te invito a que si aún no te has suscrito, te suscribas, nos regales y nos bendigas con un like, compartas este material para que sea motivo de conversión para las personas que tú amas, tus seres queridos. Voy a dar inicio aquí a esta cápsula: ¿cómo Jesús me llamó a servir en la RCC? Nuestro propósito de vida. Te invito a que tomemos la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 31, verso 3. Te repito, Jeremías capítulo 31, verso 3. Voy a dar lectura. De lejos Yahvé se le apareció. Con amor eterno te he amado. Por eso prolongaré mi cariño hacia ti. Te repito. De lejos Yahvé se le apareció. Con amor eterno te he amado. Por eso prolongaré mi cariño hacia ti. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El amor de Dios es tan grande, es tan maravilloso, que nosotros nunca vamos a poder entenderlo con nuestra inteligencia humana, mis hermanos. Lo único que podemos nosotros hacer es aceptar ese amor maravilloso de Dios. Pero incluso el aceptar ese amor maravilloso de Dios es un proceso. Como nos decía ayer nuestro hermano en la cápsula del día de ayer, Dios no es un Dios de sucesos, Dios es un Dios de procesos. Y Dios siempre está buscándote, anhelándote para que tú le conozcas. Nosotros, hermanos, mucha parte de la vida, mucha parte de nuestra vida andamos dando tumbo en tumbo porque no sabemos cuál es el propósito de nuestra vida. El propósito de nuestra vida, para qué hemos nacido, para qué Dios nos trajo al mundo, por qué estoy aquí. Y esa es un cuestionamiento que va a nivel de personas de fe, personas que no tienen fe. Todo tipo de personas llegan en un momento a ese cuestionamiento: ¿para qué estoy aquí? Y si soy cristiano y creyente, voy a decir: ¿para qué Dios me trajo a este mundo? Mi hermano, el propósito con el que Dios te trajo a este mundo se da en 3 puntos. Primero, conocerle. Segundo, amarle. Y tercero, servirle. Ese, mis hermanos, es el propósito de nuestra vida. Conocer a nuestro Creador, a nuestro Hacedor. Amarle y, como consecuencia de amarle, servirle. Eso incluye todo, mi hermano. Eso incluye tu vida material, pero sobre todo tu vida espiritual. En este proceso que Dios me ha regalado a mí dentro de la bendita corriente de gracia de la renovación carismática, llegué a entender, escuchando a un santo, que nosotros, lo único certero de nuestra vida será el día de nuestra muerte. Y que nosotros, que desde el día en que salimos de la barriguita de nuestra mamacita,
desde ese momento empieza nuestra cuenta regresiva. Entonces, si nosotros lo que seguro nos va a llegar a todos, que es irnos de este mundo, tenemos que vivir este propósito, conocer a nuestro Creador, amarle y servirle. Quiero hacer una retrospectiva de mi vida, puesto que ahora puedo ver la gracia maravillosa de que Dios siempre estuvo conmigo, acompañándome, de que me llamó desde antes que fuera formada en el vientre de mi madre, de que me cuidó, de que yo también soy príncipe, sacerdote, que tengo vestiduras reales porque Él me creó. Quiero saludar en este momento a mi mamacita, Laurita Llerena, que es mi mamacita, que me ha educado, que se ha esforzado, que ha dado todo por todos mis hermanos, pero también por mí, que nos ha educado en la fe desde que era muy jovencita. Ella tuvo mucho sufrimiento. Ya escuchamos, si tú quieres escuchar el testimonio de Laurita Llerena, está aquí dentro de las cápsulas de RCC Siloé, del dolor al sufrimiento, del sufrimiento al milagro se llama esa cápsula. Ahí ella cuenta su historia, pero nosotros somos frutos también de esa historia. Yo vengo de una ciudad de la provincia de Tungurahua, de la ciudad de Pelileo. Cuando yo era niña, no sentía necesidad de Dios, no entendía en mi corazón o en mi mentecita que uno necesita de Dios. Yo ahora veo a mis hijos y pues ellos como niños, vamos a misa y como que no es lo mismo vamos a misa que a comer una pizza. Sin embargo, nosotros vivimos en la renovación. Entonces, como que no hay esa necesidad de Dios, ese entender que Dios me ama, me necesita, me anhela. Entonces, yo tenía mi niñez, como soy la menor de 8 hermanos, pasaba mi niñez paseándome con mis papás en la escuela y acompañando a mi papá al trabajo, y así era la vida, con muchos problemas que después uno va entendiendo, pero pues feliz de algún modo en mi niñez. Ya llegando a los 14 años, pasando por la niñez de entre los 14 y 16, ya pues uno va creciendo, ya se va saliendo de ese capullito del hogar a la vida. Y fue en ese momento, entre los 15 y 16 años, donde en nuestro hogar hubo un rompimiento económico terrible a causa del alcoholismo de mi papito. Y todo cambió, todo cambió. En la palabra de Dios, está en el Salmo 27, dice: si mi padre y mi madre me abandonaran, me acogería el Señor. En esa etapa donde uno quiere amigos para salir al parque, a jugar básquet, que era lo que hacíamos, mi anhelo más grande era que mi papito me compre una bicicleta. Porque como éramos muchos, salíamos a alquilar bicicletas, nos alquilaban bicicletas y salíamos a pasear. ¿Cuál era el anhelo más grande para mi vida? El que mis papacitos me compraran una bicicleta, eso era mi sueño más grande. Cuando ya cumplimos 15 años, ya estaba yo para cumplir 15 años, todo se dio la vuelta, todo. Llegó la quiebra económica, llegó la crisis más fuerte del alcoholismo de mi padre, le sacaron de su trabajo, un buen trabajo, empezó a perder sus casas, sus carros, sus terrenos, empezó a perder todo y la vida dio un giro terrible. Todos salieron a Quito. Mis hermanos mayores estaban estudiando aquí en la universidad, ya algunos se graduaron, eran profesionales, pero yo estaba en el proceso del tercer y cuarto curso. Me habían cambiado de colegio, nuevos alumnos, nuevos profesores, y mi hermana mayor desapareció del mapa, se fue con su novio. Mi mundo se quebró. En una noche, mi hermano, recuerdo que yo estaba solita en la casa, llegaba de la ciudad de Ambato donde estudiaba, no había
tanto fue el alboroto de la casa que nadie se puso al frente, no había agua, no había luz. Y yo llegaba y en el terreno que vivíamos nosotros teníamos árboles, y los árboles con el viento como fantasmas. Entonces yo llego asustadita y me quedé así en la cama solita. Ahí no hubo ni papá, ni mamá, ni hermanos mayores, como dice el dicho, ni perro quien me ladre, porque hasta el perro creo que se había ido, un perrito que teníamos. Entonces fue un momento que después, mi hermano, después yo me di cuenta del dolor que eso se sembró en mi corazón, un dolor terrible. Y por eso es que me identifico con el Salmo cuando dice: aunque tu padre y tu madre te abandonaran, me acogería el Señor. En esos momentos, después de yo conocer la renovación carismática, entendí que el Señor jamás me abandonó. Ahí todo el mundo me abandonó y no había nadie. Y estaba sola y sentía la oscuridad en mi vida. Y creo que por primera vez habré nombrado a Dios. Que Diosito cuídame, que Diosito que no me pase nada. Era un tiempo donde la verdad no habían ladrones, no habían violadores, no habían… Pero imagínense 15 añitos. Y pues de encima bastante tímida, muy retraída en esa edad. Entonces fue todo un caos para mi vida. Ya mi mamacita nos llevaba a la misa siempre. En ese proceso, antes de que yo sufriera este impacto en mi vida, hubo un momento en que mi madrecita, por tanto sufrimiento, acudió y encontró consuelo en los cursillos de cristiandad, en el movimiento de los cursillos de cristiandad. Y pues como yo era la ultimita, me decían la pucho, me decían el rabo, iba siempre con mis papás, incluso a las cosas de Dios. Y estando ahí en una reunión, ya acababa la reunión de los cursillos, se llamaban las asambleas de Dios, salimos de la ciudad de Ambato, unas 15 personas, no estarían más, poquita gente. Y cuando nosotros salimos de ahí, paso por la iglesia de los padres josefinos y era a reventar. La bulla, para mí era bulla. Después entendí que era la alabanza carismática y era bulla, hablaban, pero ahí habían siquiera unas 200 personas. En el movimiento de cursillos 15 y acá en la renovación casi 200. Yo no sabía que era la renovación y le digo: mamacita, ¿qué son esas personas que están ahí? ¿Por qué hacen tanta bulla?, le decía. Y mi mamá así como que despectivo, me dice: esos son los carismáticos, ¿no? Los carismáticos. Y se quedó en mi vida. Me había olvidado ya de ese tema, llegó la crisis económica, emigramos para Quito, ya resolvieron un poco los problemas, me trajeron acá a Quito, a estudiar acá en Quito, a vivir ya con mi mamá. El problema del alcoholismo persistía todavía. Este mismo problema me llevó a mí a trabajar muy joven. Apenas yo salí del colegio, graduadita de 6º curso, tuve que empezar a trabajar, porque los problemas de alcoholismo de mi padre seguían. Pero ahí hay muchos milagros que se van dando. No tengo tanto tiempo para contarte con detalle tantos milagros que después yo vi en mi vida gracias al amor de Dios. Por eso en Jeremías 31:3 te dice: con amor eterno te he amado y por eso prolongaré mi cariño hacia ti. Ya en este proceso de la adolescencia, de salir de la adolescencia a la vida pues económicamente activa, diríamos, ya empecé a conocer amigos, amigas, ya empecé a conocer las discotecas y me iba a bailar y me iba a pasear. Mis papás casi nunca estaban en casa, siempre trabajando. Cuando mi papá estaba sobrio, era un hombre muy trabajador, responsable, hasta que caía en las garras del alcoholismo. Entonces trataban de prosperar aquí en Quito. Mi papacito vendiendo galletas, vendiendo casimires, vendiendo teléfonos de monedas. O sea, mis padres han sido unas personas que nunca se han quedado y que siempre han tratado de salir adelante para darnos lo mejor, pero el alcoholismo sí fue algo determinante en nuestra vida. Y es así que entre el mundo de los amigos, de los
pretendientes, ya los enamorados, ahí empiezan a invitarme a mí a una convivencia, empiezan a invitarme y pues no quería ir, no quería, hasta que llegó un día en que dije, bueno, voy a ir a una convivencia y cuando yo llego era una convivencia de la renovación carismática, era una convivencia juvenil, había un montón de jóvenes, habían seminaristas, y pues habían dinámicas, hicimos unos cantos, almorzamos, estaba bien bonito, hasta que ya llegó el momento más importante, considero yo, pero en ese momento no lo entendía, en ese momento empezaron todos pues a hablar, a orar y no sabía qué es lo que estaba pasando y todos aplaudiendo y todo, algo que yo no vivía en la iglesia. Cuando yo iba a misa pues muy solemne y nada más. Y ahí la gente aplaudía, estaban emocionados y todos, menos yo. Entonces yo me sentí como que un poquito incómoda, así como que ¿dónde estoy? Y mejor aplaudo, porque si no aplaudo pues voy a quedar mal yo, voy a quedar en ridículo yo. Llegando ya a este momento, recibo una carta muy hermosa que es esto. En resumen es: con amor eterno yo te he amado y por eso prolongaré mi cariño hacia ti. Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso, ha sido providente en toda mi vida, en todos los aspectos de mi vida. Yo no puedo hacer más que dar gracias a Dios, porque Dios me puso en la renovación carismática, bendita corriente de gracia que me ha llevado a mí a conocer a la persona de Jesucristo, a amarle, a conocerle, a amarle, a servirle, el cual es el propósito de nuestra vida. En este proceso no es que de un día para otro ya todo el conocimiento llegó a mí. No, mi hermano, ha sido un proceso de prácticamente 23 años para que todo ese amor se haya gotita a gotita llenado una jarrita de conocimiento, gotita a gotita haya llegado a mi vida esa experiencia maravillosa de ser parte de la renovación carismática. Ya en este proceso de conocerle, de experimentar ese amor distinto de Dios, de experimentar la alabanza carismática, la oración carismática, llegué a ser parte también a estar en un seminario de vida en el Espíritu. Y como conversábamos con mi esposo ayer antes de la cápsula, yo le decía, yo no he tenido, mucha gente en el seminario de vida en el Espíritu viven experiencias extraordinarias, sienten unos calores muy fuertes, sienten muchas cosas las pueden sentir. Y no fue mi caso, realmente oraron por mí y todo, pero no habían cosas extraordinarias, pero después el Señor me iba a mostrar cosas extraordinarias en mi vida, me ha mostrado milagros contundentes de su amor y de su presencia. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, te invito a que busques el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, en el verso 4, justo lo tengo aquí, dice: estaban Jesús y Juan Bautista. Juan, que estaba en la cárcel, voy a leer desde el verso 1. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí para predicar y enseñar en las ciudades judías. Juan estaba en la cárcel, oyó hablar de las obras de Cristo, por lo que envió a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les contestó: vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y una buena nueva llega a los pobres. Palabra del Señor. Gloria a ti,
Señor Jesús. Este es una palabra de la parte de la palabra de Dios, una parte de la palabra de Dios con la que yo me identifico, mi hermano, porque en este proceso de ser parte de la renovación carismática, ha sido para mí eso, la persona de Jesucristo. Al conocer a la persona de Jesucristo, ha quitado en mí la ceguera, ha quitado en mí la sordera, ha quitado en mí el ser tartamuda o muda, para poder hablar de lo que hemos visto y oído, como dice San Pablo. No podemos callar de lo que hemos visto y oído, del poder de Dios en nuestras vidas. Así empecé un proceso de amigos en la renovación carismática, ya con la familia Pachacama, porque las reuniones se hacían ahí, muchísimos jóvenes íbamos, creo que en un principio por la curiosidad, por hacer amigos y así, entonces se fue dando un desarrollo, pero también ya en las asambleas semanales ya sentía yo ese amor de Dios, ya sentía un quebrantamiento, ya sentía esa necesidad de Dios en mi vida, de aprender a orar, de entregarle a Él nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, e ir poco a poco madurando en ese conocimiento de Dios. Y pues ya siendo parte, me injerté al ministerio de alabanza y adoración Siroé, me injerté al ministerio de intercesión, y en una noche cuando hacíamos intercesión recibí en mí el descanso en el Espíritu. Dios me regaló poder vivir esta maravillosa experiencia del descanso en el Espíritu, y pues me desvanecí estando en una oración fuerte. También me regaló el don de lenguas. Recibí el don de lenguas, pero con mucha incredulidad no me permitía desarrollar este precioso don de lenguas. Y yo he vivido cosas extraordinarias dentro de la renovación carismática, amén, mi hermano. He sido testigo de muchos milagros, amén. Y sigo siéndolo, porque en la palabra, en Hebreos, la palabra nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, lo será por siempre, para siempre, eternamente. Él es el mismo del Evangelio, que levantó a los ciegos, a los cojos, que quitó la ceguera a los ciegos, que quitaba a los demonios a quienes estaban atados por ellos, quien vino a dar vida y vida en abundancia, quien vino a cada uno de nosotros a liberarnos de las cadenas que nos tienen atados. Mira, mi hermano, el proceso de la vida, como te dije al inicio, es nacemos, crecemos, desarrollamos, nos reproducimos y morimos. Pero San Pablo nos va a decir en su carta, si vivimos con Cristo, por Cristo, para Cristo, y si morimos para Cristo. Eso dice San Pablo en sus cartas. Entonces, como te decía al inicio, sí vamos a morir. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? No lo sabemos, mi hermano. Y pues en esta pandemia tenemos esa bendición especial que nos dio el Santo Papa. Si ya llegó nuestra hora de irnos, pues nos vamos al cielito, mira, con Jesús. San Pablo nos dice en sus cartas, ya me quiero ir con Jesús. Ay, pero también quiero quedarme, porque a ustedes, mis hijos espirituales, yo los amo, dice San Pablo también en sus cartas. En este proceso ya de conocimiento de la persona de Jesucristo, hemos aprendido el perdón. Si en el mundo tú encuentras envidias, encuentras personas que te ofenden o que tú también ofendes, pues también pasa en la vida cristiana. Como dice una canción, si a Jesús lo vituperaron, ¿qué no harán conmigo? Nosotros no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. E incluso, mi hermano, en este proceso de sacar adelante RCC Siloé, hemos sido criticados, hemos sido
pues hemos recibido comentarios por detrás de nuestras espaldas, pero bendito sea Dios, porque si estas cápsulas llegan a ser de conversión para tu vida, de que tú te encuentres con la persona de Jesucristo, pues que nos critiquen, que nos critiquen, y bienvenidas sean esas críticas, porque las personas no lanzan las piedras para coger el fruto de un árbol. Cuando ven un fruto bello, precioso, maduro para servirse, es cuando dan palos al árbol para coger ese fruto maravilloso. Y si eres ese Siloé, canal de oración carismática, es un fruto delicioso, pues que nos golpeen, mi hermano, porque así lo hicieron con Jesucristo. Y hemos aprendido a vivir entre la aceptación y el rechazo. Hay mucha gente que recibirá esto con alegría, que recibirá esto con gozo, pero habrá gente que desechará esto, pero no importa. Dios solamente conoce el corazón de la obra que se hace a través de este canal. Nosotros, ya en mi vida, en el proceso de ir conociendo a la persona de Jesucristo, pues conocí a quien hoy es mi esposo. Es una historia linda, es una historia romántica, es una historia para escribir un libro, pero hoy no estamos en este tema. Tuvimos 7 años de enamoramiento, de conocernos, de participar en toda la vivencia espiritual, retiros, grupos de oración, asambleas, encuentros nacionales, encuentros fuera de la ciudad. Entonces ahí se iba fortaleciendo nuestro enamoramiento, hasta que llegó el tiempo de tomar decisiones en nuestra vida, de avanzar, de trascender, de ser, de que todo ese enamoramiento llegara a tener su culmen máximo, que es formar un hogar, donde el amor pues ya toma diferentes caminos, porque el amor va trascendiendo y el amor de los dos se hace hogar, se hace familia, y junto con mi esposo ha sido así nuestra vida. Y en ese proceso Dios ha estado con nosotros. No es todo felicidad, pero con Cristo, yo te puedo decir el verso de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque nosotros todo el tiempo hemos servido a través de la alabanza, a través de la oración, a través de la predicación. Nos hemos ido formando, nos hemos ido compenetrando en ese servicio, y eso ha dado mucha fortaleza a nuestro matrimonio. Nuestras madres son un cimiento importante en esta parte de nuestra vida, porque nuestras madres, independientemente, ellas nos han inculcado el amor a Dios, y haciendo parte ellas de la renovación carismática, tanto mi mamacita Laura Llerena como doña Estercita, mi suegra, ellos han motivado, han sido las creadoras de las oradoras, mujeres orantes, perseverantes en la oración, para que sus hijos no se vayan por el mal camino. Entonces, seguimos en las oraciones de nuestras mamacitas para, como hogar cristiano, hogar evangelizador, sigamos adelante. Una de nuestras fortalezas es que con mi esposo trabajamos juntos. Todos nuestros proyectos son juntos, nuestros proyectos de evangelización, nuestros proyectos de ahorita con RCC Siloé, los manejamos juntos como esposos también. Tenemos el apoyo de mi cuñado Rodrigo Pachacama, también otras personas que nos colaboran. Tenemos el patrocinio de don Luis Pachacama también, todos de la renovación carismática, todos hablando en un mismo espíritu, todos guiados y discerniendo el poder de Dios en nuestras vidas. Es así como llegamos a tener nosotros ya 3 hijitos. Tenemos Isabelita, que va a cumplir 15 años, tenemos a Pablito, que cumplió 13 años, tenemos a Josué, que tiene 10 añitos. Y en este proceso de ser evangelizadores, vivimos también nuestros retos. La falta de trabajo, vivimos también los retos de ser padres, de ir experimentando la adolescencia de nuestros primeros hijos, pero ahí vamos entendiendo que es el Señor quien nos va dando la sabiduría, que es de Dios donde tenemos que recibir la fuente de la vida. Nuestra comunidad de oración se llama
fuente de vida. Jesucristo, fuente de vida. Este proceso nos ha permitido a nosotros tener la vida del cristiano como un estilo de vida. No solamente soy cristiano cuando estoy aquí en RCC Siloé o cuando me voy a misa. Tengo que ser cristiano y tengo que ser esa carta de Cristo en todo tiempo, tener esa transparencia en todo tiempo, mi hermano, porque recuerda el propósito de la vida: conocer, amar, servir a nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente eso, sino que ya tienes una responsabilidad. Tú que me estás escuchando, si eres papá, si eres mamá, ora por tus hijos, ora para que ellos también lleguen a tener ese encuentro personal con Cristo. Es en este proceso de vida que yo he aprendido a entender esta maravillosa palabra de San Juan que dice: en el principio estaba Dios, y frente a Dios estaba el Verbo, y el Verbo era Dios. A mí este versículo, cuando yo entendí el amor de Dios en mi vida, me ha causado tanto y tanto alegría, quebrantamiento. Jesús es Dios. Jesús es Dios y Él es antes de todo y será después de todo. Él es. Cuando nuestro Señor Jesucristo está con los fariseos y Jesús les reclama que si ellos fueran hijos de Abraham, creerían en Jesús, y que ellos son hijos del demonio, les dice Jesús. Y los fariseos le dicen: nosotros no somos hijos de la prostitución, nosotros somos hijos del padre Abraham. Y cuando Jesús les dice: sepan que antes que Abraham, yo soy. Y en la vida experimentar el amor de Dios, saber entender el yo soy, entender cuando Jesús te dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Cuando te dice: yo soy el buen pastor, y yo doy mi vida por mis ovejas. El llegar a experimentar el amor de Dios, que Él me ama de una manera singular y te ama a ti, mi hermano, y ver una cruz donde Él fue desgarrado, vituperiado, humillado, y entender que Él te pensó a ti, que Él te amó a ti desde que antes que fueras formado en el vientre de tu madre. Eso es vida. Entender que eres creación de Dios. Entender que Dios murió todo ese proceso de dolor para entregarte el Espíritu Santo, para entregarme a mí y entregarte a ti. El Espíritu Santo que te dará fortaleza, que te animará, que te dará discernimiento, que te dará alegría, te dará esperanza. Porque ese fue el plan de Dios en tu vida, que tú le conozcas a la persona de Jesucristo. Entender su pasión santa, que Él vino para que yo tenga vida y la tenga en abundancia, para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Pero un proceso, mi hermano, de irle conociendo a Jesús, a esa persona maravillosa que siempre tiene piedad, que siempre te tiene misericordia, que siempre te perdona, que si tú vuelves sus ojos a Él, muchos de estos momentos de pandemia, de hermanos que fallecen, de padres que fallecen, de abuelitos que fallecen, o cualquier persona, son momentos de dolor. La incertidumbre de qué va a pasar, la incertidumbre de si me contagio o no me contagio, la incertidumbre de cualquier otra enfermedad que se pueda presentar, es algo que está en nuestra vida. La falta de trabajo, las deudas que tenemos, las situaciones, nuestros hijos, su educación, la vida en sí, mi hermano.
si no tenemos a Cristo en nuestras vidas, las alegrías no son plenas. Serán éxitos pasajeros, pero las alegrías en Cristo son gozos espirituales y los fracasos en Cristo son esperanzas para el futuro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso no es solo un verso, eso tiene que ser una promesa en tu vida. Y todo es todo, mi hermano. Todo es enfrentar una enfermedad, todo es, pues, vivir una muerte de un ser querido, una separación matrimonial, ver a los hijos que están descarriados, ver que no tienen un futuro en sus vidas. Todo es todo, mi hermano. Aprender a enfrentar la vejez, que es parte de la vida, la muerte misma, la quiebra de tu empresa. No sé, mi hermano, qué. Pero si tú tienes a Cristo en tu corazón, todo lo puedes superar con Él, aunque en el momento no se entienda, aunque en el momento del dolor parecería que estás solo. No estás solo. Y yo te recuerdo con Jeremías 31:3, todo, con amor eterno te he amado. Te he amado significa que siempre te amó. Y por eso prolongaré mi cariño hacia ti, significa que siempre te va a amar. Es decir, en ningún momento de nuestra vida estamos solos. Nuestro Señor nos acompaña, aunque a veces tengamos escamas en nuestros ojos que no nos permitan ver su grandeza y misericordia. La bendita renovación carismática a través de esta corriente de gracia me dio el conocimiento de la persona de Jesucristo, y yo puedo decir que entiendo lo que es ser un católico. No somos perfectos, pero hemos entrado en un proceso de amor a la Santa Eucaristía. Las misas ya no son igual. Las misas tienen un sentido maravilloso para nuestra vida. Cada oración, la lectura de la palabra, pues leer y gozarte en la promesa que Dios te da, el escuchar alabanzas y que tus oídos estén abiertos a la palabra de Dios, el proceso de saber que Él está contigo. No solamente que dices, sí, Dios está conmigo, no, sino verdaderamente vivirlo. Amar a la Santísima Virgen María como nuestra Madre. Saber que su protección, su intercesión poderosa son reales en nuestras vidas. Disfrutar con ella, porque donde está Jesús está María, y donde está María está Jesús, nuestro Señor. Todo eso ha sido gracias a la hermosa corriente de gracia que Dios mismo propició para nuestras vidas. El anhelo de ser un verdadero cristiano, un cristiano que se confiesa, un cristiano que adora al Santísimo, un cristiano que cambia su vida, que busca cambiar su vida, que en sí ve sus defectos, ve sus falta de virtudes, pero que busca en Dios llegar a tener esas virtudes que solo Dios te puede dar. Mi querido hermano, me despido en esta cápsula de RCC Siloé, sin que te olvides que nosotros vamos a iniciar el día jueves un seminario. Hay muchas cosas que contar, hay muchos milagros que Dios me ha regalado en la vida y lo sigue haciendo, pero pues tendremos oportunidades para seguir compartiendo, pero sobre todo la palabra de Dios. Recuerda, mi hermano, que este verso quede en tu corazón como un regalo de amor de Dios para tu vida. Con amor eterno te he amado y por eso prolongaré mi cariño hacia ti.